Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. Me llamo Julián y nací en un rancho de Zacatecas. Gran parte de mi vida la pasé entre tierras de cultivo, cuidando animales y aprendiendo de mi padre lo que significaba trabajar bajo el sol sin descanso. La vida de campo es dura, pero también tiene un ritmo que uno termina queriendo, porque las estaciones marcan el pulso de los días y la familia es el centro de todo. Cuando era niño, solía escuchar a los mayores hablar de cosas que nunca entendía del todo. Eran historias que se contaban en las reuniones después de la jornada, cuando los hombres regresaban del campo y las mujeres terminaban de preparar la comida. Mientras se acomodaban alrededor de la mesa, alguien siempre sacaba un recuerdo extraño: luces en los cerros, ruidos en los arroyos, sombras que cruzaban de un lado a otro del camino. Yo pensaba que eran exageraciones para mantenernos alejados de ciertos lugares, pero con los años comprendí que algunas cosas tenían raíces más profundas. Mi abuelo, que era un hombre serio y poco dado a bromear, repetía con insistencia que en el rancho donde vivíamos había un sitio que debíamos evitar de noche. No era un camino ni un arroyo, sino un llano árido, cubierto de piedras negras, donde apenas crecía hierba. Decía que ese lugar había sido usado en tiempos antiguos para entierros que nunca se bendijeron, y que quienes pasaban por ahí escuchaban lamentos o veían luces que se movían como si alguien caminara con un farol. De niño no le di importancia, pero cuando cumplí 17 años tuve que enfrentarme a esa advertencia. Fue en una temporada de sequía, cuando el maíz estaba débil y había que vigilar los surcos por las noches para que los animales no arruinaran lo poco que quedaba. Mi padre me pidió que lo ayudara a cuidar la parcela más cercana al llano de Piedras Negras. Él sabía que yo conocía bien el terreno y que podía montar guardia un par de horas antes de que amaneciera. La primera noche que fui me llevé una lámpara de petróleo, una cobija y un machete. El aire estaba seco y el silencio pesaba. Me acomodé cerca de un árbol solitario que servía de sombra en días de calor, y desde ahí vigilaba. Durante un buen rato todo fue normal, apenas algún murmullo de grillos y el ladrido lejano de perros en los ranchos vecinos. Pero en cierto momento, cerca de la medianoche, escuché algo distinto, un sonido que no se parecía a ningún animal, como si alguien sollozara entre las piedras. Me levanté, pensando que podía tratarse de un vecino que pasaba por ahí, y dirigí la lámpara hacia el llano. La luz apenas alcanzaba a cubrir unos metros, pero lo suficiente para notar que había una figura de mujer sentada en el suelo, encorvada, con un rebozo que le cubría la cabeza. No parecía moverse, solo estaba ahí, con el rostro oculto. Sentí un escalofrío, porque no había camino que pasara por ese sitio y nadie de la comunidad se quedaba en medio de las piedras a esa hora. Me acerqué unos pasos, con el machete en la mano por precaución, y entonces ocurrió algo que hasta hoy recuerdo con claridad. La figura se levantó lentamente, sin mostrarme el rostro, y comenzó a alejarse hacia el centro del llano. No caminaba como una persona normal, sus movimientos eran rígidos, como si apenas tocara el suelo. Cuando la lámpara iluminó mejor su silueta, noté que su sombra no se reflejaba en las piedras, y en ese momento me paralicé. Volví corriendo al árbol donde había dejado la cobija y me quedé quieto, observando desde lejos. La mujer se perdió en la oscuridad y el llanto se apagó poco a poco, hasta que todo volvió al silencio. Esa noche no dormí nada. Al día siguiente, se lo conté a mi padre, esperando que me regañara por asustarme de cualquier cosa, pero su reacción fue distinta. Guardó silencio, como si ya supiera de qué hablaba, y solo me dijo que no volviera a mirar hacia ese llano, que cumpliera con vigilar el campo sin acercarme más de la cuenta. Yo quería una explicación, pero en casa no se hablaba abiertamente de esas cosas. Mi madre apenas me miró con inquietud y me dijo que rezara antes de salir, como si eso bastara. El tema quedó ahí, aunque en mi interior las preguntas crecieron. Las siguientes noches regresé al campo con la misma rutina, y aunque no volví a ver con claridad la figura, el ambiente nunca volvió a ser igual. Había un silencio que pesaba demasiado y un olor extraño en el aire, como a tierra húmeda aunque no hubiera llovido en semanas. A veces me parecía escuchar pasos, pero cuando alumbraba no había nada.
Con el tiempo, comencé a pensar que lo que vi no era un simple susto. Los rumores de los vecinos lo confirmaban, algunos hablaban de una mujer que aparecía en el llano desde hacía generaciones. Otros aseguraban que se trataba del espíritu de alguien que murió sin confesarse y que por eso no encontraba descanso. Había quienes decían que en ese lugar se enterraban a escondidas a las víctimas de disputas antiguas entre familias, cuando la ley no llegaba tan fácil a los ranchos. Yo no sabía qué creer, pero lo cierto es que aquella visión me marcó. Desde entonces, la idea de que algo no humano habitaba ese llano comenzó a acompañarme cada vez que pasaba cerca. No lo comentaba con todos, pero dentro de mí la duda se fue convirtiendo en certeza. Y lo que ocurrió semanas después terminó por convencerme de que aquel sitio guardaba un secreto mucho más oscuro de lo que cualquiera se atrevía a decir en voz alta. El recuerdo de aquella figura en el llano no se borró de mi mente, aunque tratara de concentrarme en el trabajo. Había noches en que lograba hacer mi guardia sin que ocurriera nada extraño, pero bastaba con ver la silueta de las piedras bajo la luna para que la ansiedad regresara. No quería admitirlo, pero en el fondo esperaba volver a encontrarme con la mujer del rebozo, como si necesitara una confirmación de lo que vi. El asunto volvió a salir a la luz una tarde de domingo, cuando acompañé a mi abuelo a la tienda del pueblo. Ahí se reunían los hombres mayores a platicar, y aunque yo solo estaba de oyente, escuché algo que me heló la sangre. Uno de los vecinos, un anciano llamado Don Lino, comentó que en el llano de Piedras Negras se seguían viendo luces como de veladoras encendidas. Decía que las almas se aparecían buscando compañía, y que quien las miraba demasiado tiempo podía enfermar de un mal sin cura. Mi abuelo no lo contradijo, solo asentía en silencio. En el camino de regreso, no aguanté la curiosidad y le pregunté si lo que yo había visto podía ser lo mismo de lo que hablaban los hombres. Él caminó unos metros sin responderme, hasta que se detuvo y dijo en voz baja que no hablara de eso con cualquiera, porque había familias que cargaban con culpas de antaño, y que las sombras del llano eran recordatorios de esas deudas. No me explicó más, pero esa respuesta fue suficiente para convencerme de que había un trasfondo real. No era un simple espanto de camino, sino un secreto enraizado en la historia del rancho. A partir de ese momento, empecé a prestar atención a todo lo que la gente decía en voz baja, a los murmullos entre vecinos en las fiestas o durante los rezos. Descubrí que no todos le daban el mismo origen. Algunos aseguraban que la mujer del rebozo era la sombra de una madre que perdió a su hijo en tiempos de hambre y que buscaba todavía entre las piedras los huesos que nunca pudo enterrar. Otros decían que se trataba de un castigo, un alma que había practicado artes prohibidas en vida y que ahora vagaba sin encontrar descanso. Lo cierto es que nadie la llamaba por un nombre, como si fuera peligroso ponerle identidad. Yo trataba de mantenerme escéptico, pero hubo un suceso que me arrastró de nuevo al miedo. Una noche de vigilancia, mientras trataba de mantenerme despierto, escuché un murmullo que parecía salir de la tierra misma. No era un lamento lejano, sino voces apagadas que se confundían con el aire. Alumbré con la lámpara en dirección al llano y vi algo imposible, varias luces pequeñas se movían en círculo, como si fueran velas flotando en el aire. Eran tantas que por un momento pensé en un velorio clandestino, pero no había nadie alrededor. Me quedé observando sin atreverme a acercarme. Las luces se desplazaban lentamente, girando alrededor de un punto invisible. Sentí que me faltaba el aire, y la piel se me erizó como si hubiera entrado un viento helado. Al parpadear, todo desapareció de golpe. No quedó rastro de las luces, ni de las voces. Al día siguiente, mi cuerpo estaba agotado como si no hubiera dormido en días. Mi madre notó que me temblaban las manos y me insistió en que dejara de cuidar esa parcela, que buscaríamos otra manera de proteger el cultivo. Pero mi padre no cedió. Decía que si todos le teníamos miedo a los espantos, nadie trabajaría la tierra. Aún así, poco después ocurrió algo que obligó a la familia a replantearse las cosas. Un primo que vivía en un rancho cercano decidió atravesar el llano de noche para ahorrarse camino. Nunca volvió a casa. Lo encontraron hasta el amanecer, tirado boca abajo entre las piedras, sin un rasguño en el cuerpo, pero con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Los que lo levantaron juraban que parecía haber muerto de miedo. Ese hecho desató un silencio incómodo en la comunidad. Nadie quería hablar del tema, pero el rumor se extendió de boca en boca.
Algunos decían que había tenido un mal del corazón, otros que lo sorprendieron en un robo y lo dejaron ahí. Pero quienes lo conocían de cerca aseguraban que no tenía enemigos y que nunca habría cruzado ese llano por gusto. Yo sabía que la respuesta estaba ligada a lo que yo mismo había visto. No me atrevía a decirlo abiertamente, pero la certeza crecía dentro de mí. Una noche, después del entierro, decidí enfrentar de nuevo el miedo. Me llevé la lámpara y caminé hasta la orilla del llano, deteniéndome donde empezaban las piedras negras. Ahí me quedé inmóvil, tratando de escuchar. El silencio era tan profundo que mis propios latidos me retumbaban en la cabeza. De pronto, vi de nuevo la silueta de la mujer, a unos metros de distancia. Estaba de pie, cubierta con su rebozo, mirando hacia el suelo. No emitía sonido alguno, pero algo en su postura transmitía tristeza. En un arranque de valor, le hablé, preguntando quién era y qué buscaba. No hubo respuesta. La figura simplemente levantó la cabeza y me miró. No podría describir sus facciones porque bajo la sombra del rebozo su rostro parecía difuso, como si estuviera envuelto en bruma. Aún así, sentí con claridad su mirada fija sobre mí. Un frío insoportable me recorrió de pies a cabeza, y el aire pareció volverse más pesado. Di un paso atrás, temiendo que se acercara, pero la figura no se movió. Solo levantó un brazo y señaló hacia el centro del llano, como invitándome a entrar. En ese instante comprendí que no debía obedecer. El instinto me gritaba que si avanzaba un paso más, no saldría con vida. Retrocedí con torpeza y me marché corriendo, sin atreverme a mirar atrás. Pasé varios días sin regresar a esa parcela. Mi padre se molestó, pero al ver mi rostro desencajado prefirió no insistir demasiado. Me quedaba claro que lo que habitaba en ese sitio no era humano, y que acercarse solo traería desgracias. A pesar del miedo, la curiosidad no me abandonaba. Necesitaba entender qué había detrás de esas apariciones. Fue entonces cuando empecé a hablar con los ancianos que todavía recordaban tiempos pasados. Entre sus relatos dispersos descubrí una verdad inquietante: hace décadas, antes de que yo naciera, en ese mismo llano se había intentado levantar una capilla. Los hombres del pueblo cavaron los cimientos, pero el trabajo se detuvo porque aparecieron huesos humanos enterrados en grandes cantidades. Nadie supo explicar de dónde venían, y el sacerdote de entonces ordenó abandonar la obra. Los restos nunca fueron trasladados a un cementerio. Simplemente se volvieron a cubrir con tierra y piedras, y el lugar quedó marcado. Algunos afirmaban que eran vestigios de una matanza en tiempos de la Revolución, otros hablaban de un antiguo cementerio indígena profanado. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que desde entonces nadie se atrevía a levantar nada en ese terreno. Escuchar esa historia me hizo comprender que la mujer del rebozo podía ser más que un simple espíritu aislado. Tal vez era la manifestación de todas esas almas sin descanso. Quizá era la guardiana de un secreto enterrado bajo las piedras. Con esa idea en la cabeza, me juré a mí mismo que intentaría descubrir la verdad, aunque eso significara volver a enfrentarla. No podía seguir cargando con la duda. Lo que no imaginaba era que en mi búsqueda terminaría encontrando algo mucho más oscuro de lo que podía soportar. La decisión de regresar al llano no la tomé a la ligera. Durante días pensé en las historias que había escuchado, en la muerte de mi primo y en la figura de la mujer que me señalaba el centro de las piedras. Sentía que el misterio me perseguía y que ignorarlo solo aumentaría mi miedo. Por eso, una noche sin luna, tomé la lámpara y me dirigí hacia aquel lugar. No se lo dije a nadie, ni a mis padres ni a mi abuelo. Si lo hacía, habrían intentado detenerme. Llegué poco antes de la medianoche. El aire estaba más frío de lo habitual, y cada paso sobre la tierra seca sonaba como si pisara huesos quebrados. Al pararme frente al llano, respiré hondo y avancé con cuidado entre las piedras negras. La sensación era sofocante, como si cada roca emanara un calor extraño, aunque el ambiente estuviera helado. No tuve que esperar mucho. La mujer apareció frente a mí, inmóvil, con el rebozo cubriéndole el rostro. No emitía ningún sonido, pero su presencia llenaba todo el espacio. Sentí que me miraba aunque no pudiera ver sus ojos. Otra vez levantó el brazo y señaló el centro del llano. Esta vez no retrocedí. Reuní el valor suficiente para seguir la dirección que indicaba.
Avancé despacio, con la lámpara temblando en mi mano. Cada paso parecía hundirme más en un silencio imposible. Ni grillos, ni viento, nada. Solo mi respiración agitada. Cuando llegué al punto que ella me marcaba, noté que las piedras estaban dispuestas de forma distinta, como si formaran un círculo. Me agaché a mirar mejor y descubrí que, entre las grietas, asomaban fragmentos de hueso. El corazón me dio un vuelco. No eran simples restos de animales. Se trataba de huesos humanos, amarillentos por el tiempo. El círculo estaba lleno de ellos, cubiertos apenas por una capa de tierra seca. En ese instante lo comprendí todo, aquel ya no era un entierro clandestino, y la mujer del rebozo era la señal viviente de que nada había sido puesto en paz. Me levanté de golpe, aterrado, y al girarme para mirar atrás descubrí que no estaba solo. Decenas de siluetas difusas rodeaban el círculo, como sombras sin cuerpo, todas inmóviles, observándome. No podía distinguir rostros, solo la forma de personas en silencio. La mujer estaba entre ellas, un poco más adelante, con el brazo aún extendido hacia los huesos. El miedo me paralizó, pero al mismo tiempo entendí que no querían hacerme daño. Era como si me mostraran aquello para que lo reconociera, como si pidieran que alguien diera testimonio de su existencia. Reuní fuerzas y murmuré una oración que mi madre solía repetir en los velorios. No sabía si serviría, pero lo hice con la voz temblorosa. Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente hasta que solo quedó la figura de la mujer. Ella me miró por última vez, o al menos así lo sentí, y después desapareció como humo arrastrado por el viento. La lámpara parpadeó y casi se apagó, pero logré salir del círculo a trompicones, con el cuerpo helado y la mente llena de preguntas. Esa noche no pegué un ojo. Al amanecer, fui directo con mi abuelo y le conté lo que había visto. No traté de adornarlo ni de exagerar, solo relaté tal cual la experiencia. Él escuchó en silencio, y al final suspiró hondo. Me dijo que lo que yo había encontrado era la confirmación de algo que muchos sospechaban, pero que nadie había querido enfrentar. Explicó que en tiempos de la revolución hubo escaramuzas en los alrededores, y que a menudo se enterraba a los muertos sin registro ni bendición, porque no había sacerdotes que se atrevieran a llegar hasta esos parajes. Con el tiempo, esos entierros se mezclaron con la tierra, y el llano se convirtió en un lugar marcado. Me sugirió que guardara silencio, porque hablar demasiado de huesos y espíritus solo traería desgracia. Sin embargo, también me recomendó que cada vez que pasara por ese sitio dejara una oración, aunque fuera corta, para dar descanso a quienes aún vagaban. Seguí su consejo. Durante meses, cada vez que tenía que acercarme al llano, murmuraba unas palabras de paz. Nunca volví a ver a la mujer del rebozo con la misma claridad, pero sí sentía su presencia, como si me observara desde lejos. Ya no la percibía hostil, sino expectante, como alguien que por fin había sido escuchado. Con el tiempo, el rancho fue cambiando. Las nuevas generaciones crecieron sin saber demasiado del llano de Piedras Negras. Los caminos se ampliaron, llegaron camionetas y la gente empezó a trabajar en otros lugares. Pero para mí, cada que regreso, ese terreno sigue siendo el mismo, árido, silencioso, lleno de un peso invisible. Ahora que han pasado los años y que la vida me llevó lejos de esas tierras, todavía sueño con aquella mujer. En ocasiones, en medio de la madrugada, la recuerdo parada entre las piedras, señalando hacia el suelo. Ya no siento el mismo terror que me paralizaba entonces. Más bien me invade la certeza de que lo que vi fue un llamado a reconocer a quienes quedaron olvidados. Lo más inquietante es que, pese a los años, nadie ha intentado remover nuevamente esa tierra. Los huesos siguen ahí, sepultados bajo las piedras negras, y las historias continúan transmitiéndose en voz baja, como advertencia para los jóvenes curiosos. Algunos lo toman a la ligera, otros lo usan como simple anécdota en las noches de vigilia. Pero yo sé que hay algo más profundo. He llegado a pensar que la mujer del rebozo no buscaba asustar a nadie. Su intención era distinta, mostrar lo que los vivos prefirieron enterrar en el olvido. Un recordatorio de que las culpas antiguas nunca desaparecen del todo y que los muertos siempre encuentran una forma de hacerse presentes. Por eso, cuando me preguntan si creo en apariciones, no doy una respuesta rápida.
Prefiero contar mi historia, la de aquel rancho donde una figura silenciosa me enseñó que la tierra guarda secretos que ningún campesino puede ignorar. Y aunque muchos duden, yo sé que lo que vi no fue un sueño ni un invento. Fue la advertencia más clara de que en México, entre surcos y piedras, los fantasmas del pasado siguen caminando con nosotros. Soy hijo de campesinos en un poblado de Michoacán. Mis recuerdos de infancia están llenos de días de trabajo en las milpas y noches tranquilas bajo un cielo lleno de estrellas. La vida en el campo enseña disciplina y silencio, pero también te pone frente a historias que no siempre encuentran explicación. Lo que voy a contar sucedió cuando tenía poco más de 20 años, y aunque al principio pensé que eran supersticiones, con el tiempo entendí que no era simple miedo heredado de los abuelos. En el pueblo donde crecí había rumores persistentes sobre una mujer que vivía en las orillas, junto a un arroyo seco. Se decía que era curandera, pero también que practicaba cosas oscuras. Los niños la temían y los adultos la mencionaban con cautela. Nunca la llamaban por su nombre, solo decían la de la barranca. Yo la vi un par de veces, siempre de lejos, una mujer de baja estatura, con el cabello encanecido y una mirada que parecía atravesar a cualquiera. Los campesinos solían atribuirle desgracias. Si un animal enfermaba sin razón, si alguien perdía la cosecha aunque el clima hubiera sido favorable, se decía que había sido obra suya. Lo mismo ocurría con los pleitos entre familias, bastaba con que uno de los involucrados la visitara en secreto para que los rivales empezaran a tener mala suerte. Nadie se atrevía a enfrentarse abiertamente a ella, porque el miedo superaba cualquier intento de justicia. Yo no creía del todo en esas cosas. Siempre pensé que eran explicaciones fáciles para desgracias comunes. Pero mi percepción cambió la temporada en que mi padre enfermó. Fue un mal repentino, en cuestión de días se debilitó al punto de no poder levantarse de la cama. Los médicos del pueblo decían que era una infección en el estómago, pero los remedios no le hacían efecto. Mi madre, desesperada, empezó a sospechar que algo más lo estaba afectando. Una tarde, mientras yo atendía a los animales, mi madre me llamó aparte. Con voz baja, me dijo que había escuchado que la mujer de la barranca se había disgustado con mi padre hacía semanas, porque él le negó agua del pozo cuando fue a pedírsela. Yo no recordaba tal cosa, pero mi madre estaba convencida de que esa había sido la causa. Me pidió que no hablara con nadie, pero que pensara en qué hacer, porque si de verdad era un mal puesto, los médicos no podrían curarlo. Esa noche, mientras cuidaba a mi padre, lo escuché delirar. Murmuraba frases incoherentes, pero entre ellas repetía nombres que yo nunca había escuchado. Sus manos se crisparon como si tratara de agarrar algo en el aire, y en un momento abrió los ojos de par en par, mirándome como si no me reconociera. Fue entonces cuando acepté que algo extraño estaba ocurriendo. Al día siguiente, sin decir nada a mi madre, me dirigí al lugar donde vivía la mujer. El camino era áspero, lleno de piedras y arbustos secos. Cuando llegué, encontré una choza vieja con paredes de adobe y techo de lámina oxidada. De la puerta colgaban tiras de tela y frascos con líquidos turbios. El olor era penetrante, mezcla de hierbas y humo. No tuve que tocar la puerta. La mujer salió antes de que yo me acercara. Me miró fijamente, como si supiera por qué estaba ahí. Sentí un nudo en la garganta, pero aún así le pregunté si podía ayudar a mi padre. No me respondió con palabras, solo sonrió levemente y me hizo un gesto para que la siguiera. Dentro de la choza, el aire era sofocante. Había velas encendidas en cada rincón, y en el centro una mesa con objetos que no reconocí, huesos pequeños, frascos con insectos, imágenes religiosas mezcladas con símbolos que nunca había visto. La mujer tomó un frasco y lo agitó frente a mí, murmurando palabras en un idioma extraño. Después me dijo, con voz áspera, que el mal de mi padre no tenía cura médica, porque no venía de enfermedad natural. Aseguró que alguien había pedido que él sufriera, y que solo podía detenerse si se realizaba un pago espiritual. No quise escuchar más. Salí apresurado de la choza, con el corazón latiendo fuerte. No estaba dispuesto a negociar con alguien que a todas luces jugaba con el miedo de los demás. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche me hizo dudar de mi decisión. Mientras velábamos a mi padre, la casa se llenó de un olor nauseabundo, como a carne podrida.
No encontramos de dónde venía. Luego, en la ventana del cuarto, se escuchó un golpeteo suave, constante, como uñas rascando la madera. Cuando salí con la lámpara, no había nadie, pero las marcas quedaron ahí, profundas, como hechas con garras. Mi madre lloraba, convencida de que era señal de brujería. Yo intentaba calmarla, pero por dentro el miedo me consumía. No podía negar lo que había visto. Decidí hablar con mi abuelo, el único que siempre se mantenía firme ante estas cosas. Él escuchó con calma y después me dijo que la única manera de enfrentar a una bruja era encontrar la raíz del mal, lo que había usado para dañar. Si lográbamos hallarlo y destruirlo, mi padre podría recuperarse. Esa misma tarde empezamos a revisar la casa, buscando objetos extraños. Mi abuelo decía que muchas veces se trataba de cosas enterradas cerca de los corrales o escondidas bajo las camas. Escarbamos con palas en distintos puntos, hasta que en la esquina del solar, debajo de una piedra, encontramos un paquete envuelto en trapos negros. Dentro había cabellos, huesos de animal y un retrato de mi padre con manchas oscuras. El impacto fue tremendo. Yo nunca había visto algo así. El abuelo me ordenó que lo quemara de inmediato, sin tocarlo directamente. Lo hicimos en el corral, y mientras las llamas consumían el paquete, escuchamos un chillido lejano, como de un ave nocturna, pero más humano que animal. Esa noche mi padre pudo dormir por primera vez en semanas. No se curó de golpe, pero la fiebre cedió y dejó de delirar. Mi madre lo interpretó como una señal de que el mal empezaba a soltarse. Sin embargo, yo no sentía alivio. Lo que descubrimos me dejó claro que en nuestro pueblo había algo más que superstición. Lo peor vino después. A los pocos días, la mujer de la barranca apareció en el camino del pueblo. No hablaba, solo observaba con su mirada penetrante. Todos se apartaban de ella. Cuando pasó frente a mí, se detuvo por un instante y sonrió de forma casi imperceptible, como si supiera lo que habíamos hecho. Fue una sonrisa que no olvido, porque transmitía más amenaza que cualquier palabra. Desde entonces comprendí que nuestra familia había cruzado un límite. No bastaba con destruir aquel objeto. La mujer sabía que me había enfrentado a su obra, y presentí que no se detendría ahí. Las primeras semanas de trabajo en la hacienda fueron tranquilas. Me dedicaba a revisar corrales, cercas y potreros, mientras escuchaba las historias que los peones contaban en voz baja. Algunos aseguraban que por las noches se escuchaban cánticos provenientes de un pequeño monte cercano, un sitio lleno de árboles torcidos y rocas que parecían formar un círculo natural. Los más jóvenes se burlaban de esos comentarios, pero los mayores cambiaban de tema de inmediato, como si mencionar demasiado aquel lugar trajera consecuencias. Yo no le presté importancia al principio, aunque confieso que sentía curiosidad. Sin embargo, mi interés creció cuando una mañana encontré restos extraños cerca de un corral. Eran gallinas abiertas en canal, con marcas que no parecían de coyotes ni de zorros. Alrededor había ceniza y ramas colocadas en forma de triángulo. Avisé al capataz, y él simplemente me dijo que lo recogiera y no preguntara demasiado. Aquella reacción me incomodó, porque era evidente que no se trataba de un ataque común de animales. Una noche, mientras caminaba hacia la casa donde me hospedaba, escuché lo que parecían voces a lo lejos. No era música de radio ni rezos comunes, era un murmullo grave, como de varias personas entonando palabras repetidas. El viento las traía desde la dirección del monte que todos evitaban. Me quedé quieto, con la piel erizada, y aunque quería acercarme, terminé regresando apresurado. Al día siguiente nadie quiso hablar del tema, pero pude notar en los ojos de algunos trabajadores que ellos también habían escuchado lo mismo. Con el paso de los días empecé a notar cambios en el ganado. Vacas que aparecían nerviosas, como si hubieran sido correteadas durante la noche, y huellas en la tierra que no coincidían con pisadas de humanos ni de animales conocidos. Más de una vez encontré símbolos tallados en los troncos cerca de los potreros, figuras circulares con cruces y espirales, grabadas con cuchillos o machetes. Los reportaba, pero siempre me decían que no me preocupara. Esa insistencia en el silencio me llevó a pensar que la hacienda guardaba secretos mucho más antiguos de lo que parecía. Una madrugada me armé de valor y decidí ir al monte. Llevaba una lámpara de mano y un machete, más por costumbre que por creer que me serviría de algo. El aire era diferente allí,
más pesado, como si el calor no circulara de la misma forma. El círculo de rocas que me habían mencionado estaba en medio de los árboles, y lo primero que vi fueron restos de velas negras y botellas rotas. En el centro había ceniza fresca, lo que significaba que alguien había estado allí recientemente. Mientras revisaba el lugar, escuché pasos. No eran los míos ni tampoco parecían de animales. Apagué la lámpara y me quedé quieto, observando entre los arbustos. Lo que vi me dejó helado. 3 figuras cubiertas con mantos oscuros entraron al círculo y comenzaron a colocar objetos sobre la tierra. No eran campesinos comunes, sus movimientos eran ordenados, casi rituales. Uno de ellos levantó un cuenco y empezó a verter un líquido oscuro mientras los otros murmuraban en un tono profundo. El miedo me obligó a retroceder sin hacer ruido. No recuerdo cómo regresé, solo que al llegar a mi cuarto me senté temblando hasta el amanecer. Esa noche comprendí que no eran simples cuentos de los peones, sino algo real que ocurría en esa hacienda. Al día siguiente traté de hablar con el patrón, pero cuando mencioné lo que vi, su mirada cambió de inmediato. Me pidió que no volviera a acercarme a ese monte y que olvidara todo lo que había pasado. No era una sugerencia, era casi una orden. Esa advertencia solo reforzó mis sospechas de que lo que había presenciado no era un hecho aislado. La hacienda no solo era un lugar de trabajo, también era escenario de algo más oscuro, algo que los propios dueños parecían permitir o incluso proteger. Desde entonces cada noche se volvió más inquietante, pues aunque evitaba acercarme al monte, los cánticos seguían llegando con el viento, y con ellos la sensación de que tarde o temprano me encontraría frente a frente con quienes se reunían allí. El amanecer trajo un silencio extraño, como si el monte mismo hubiera quedado agotado por todo lo ocurrido. Apenas se filtraba un resplandor pálido entre las nubes bajas y los árboles permanecían quietos, sin el mínimo soplo de viento que agitara sus ramas. Yo había pasado la noche en vela, sin atreverme a cerrar los ojos por más de unos minutos, con la mente reviviendo cada figura encapuchada, cada cántico y cada sombra que me pareció cruzar frente a la cabaña improvisada donde nos habíamos refugiado. Cuando al fin me levanté, noté que la tierra alrededor estaba marcada con huellas. No eran simples pisadas humanas, sino trazos circulares, como si alguien hubiese estado arrastrando un objeto pesado en torno al lugar. Don Melchor salió conmigo, en silencio, y apenas se agachó a examinar los rastros. Movió la cabeza con gesto grave, murmurando que esos círculos eran obra de quienes invocaban, para sellar un sitio y dejar atado lo que se había despertado en la noche. Yo no quise preguntar más, porque temía que cualquier explicación solo confirmara lo que en el fondo ya sabía. El camino de regreso al rancho fue tenso. Ni los perros nos recibieron con la algarabía de siempre. Permanecieron echados, con la mirada baja y las orejas hacia atrás, como si algo invisible los intimidara. Mi esposa apenas me vio llegar supo que algo grave había pasado. No me atrevía a contarle todo, pero terminé confesando que habíamos encontrado rastros de un grupo que hacía trabajos oscuros en el monte. Ella no dijo palabra, pero esa misma tarde prendió veladoras frente al altar de la casa, y cada día desde entonces no dejó de rezar. Durante las semanas siguientes notamos más señales. En los alrededores del rancho aparecieron animales muertos, siempre en posiciones extrañas, como acomodados deliberadamente. Algunas gallinas, un chivo y hasta un perro viejo que había acompañado al vecino por años. Don Melchor decía que aquello era aviso de que buscaban debilitar a la gente del lugar, rompiendo la protección que daban los animales. Era como si poco a poco intentaran dejar vacío el terreno para reclamarlo. Decidí reunir a algunos de los hombres del pueblo para hablar de lo ocurrido. Nos encontramos en la pequeña plaza, de madrugada, cuando aún no amanecía. Conté lo que habíamos visto, los cantos, las figuras y las marcas en la tierra. Al principio dudaron, pensaron que se trataba de invenciones o de exageraciones, pero cuando mencioné lo de los animales muertos, varios confirmaron que habían visto lo mismo cerca de sus parcelas. Otros dijeron que habían escuchado rezos raros por las noches, como voces que venían desde lo alto del cerro. Algunos propusieron acudir a la policía, pero sabíamos que poco se podía esperar. Ya habían pasado casos similares donde las autoridades llegaban demasiado tarde o preferían no meterse. Fue entonces cuando se decidió que lo mejor era vigilar entre todos, organizando rondas para no dejar al pueblo desprotegido.
Sin embargo, esa medida apenas trajo un poco de calma. Lo verdaderamente inquietante ocurrió una noche en que nos agrupamos 6 hombres para vigilar en la ladera. Estábamos alrededor de una fogata tenue, platicando en voz baja, cuando sentimos que algo nos observaba desde lo profundo del monte. No eran pasos ni ramas quebrándose, era una presión, como si la oscuridad misma estuviera atenta. De pronto, uno de los muchachos señaló hacia arriba, sobre la pendiente se veían luces que se movían lentamente, como antorchas, pero nadie subía por allí. Avanzaban en fila, de forma organizada, hasta que se perdieron detrás de unas peñas. Corrimos a seguirlas, pero al llegar solo hallamos humo en el aire, un humo espeso que olía a resina quemada. Aquella experiencia dejó claro que no estábamos lidiando con simples supersticiones. Al día siguiente, el maestro de la primaria nos mostró un libro antiguo que había encontrado en la biblioteca del municipio. Era una recopilación de relatos de la región, hecha por un viajero en los años 30. Allí se mencionaba que, en los cerros cercanos, existía desde tiempos coloniales un grupo que rendía culto a una figura femenina, asociada con la noche y la tierra. Decían que ofrecían animales, e incluso en épocas más oscuras habían llegado a sacrificar personas. Lo perturbador era que los símbolos descritos en aquel libro coincidían con los que yo había visto tallados en las piedras la noche que encontramos a los encapuchados. Esa información nos dejó intranquilos. Si el grupo que habíamos visto era una continuación de aquellos cultos, entonces estábamos frente a algo que llevaba generaciones oculto en el monte. No eran simples reuniones, sino un linaje que se había mantenido en secreto, pasando sus prácticas de padres a hijos. Eso explicaba la organización y la sensación de que nada de lo que hacían era improvisado. Con el tiempo, algunos de los vecinos optaron por vender sus terrenos y mudarse más cerca de la carretera. Otros, como mi familia y la de don Melchor, nos quedamos, porque abandonar el campo era perderlo todo. Pero desde entonces la vida nunca volvió a ser igual. Cada vez que subimos al monte sentimos el peso de una mirada invisible. Los niños ya no se atreven a andar solos por los senderos y muchos evitan salir de noche, incluso cuando se trata de trabajos urgentes. Han pasado años desde aquel primer encuentro, y aunque nunca volvimos a ver tan claramente a los encapuchados, las señales permanecen. De vez en cuando alguien asegura escuchar cantos apagados en la distancia, o encuentra velas consumidas en los linderos. La memoria de lo que ocurrió se ha convertido en una sombra que acompaña nuestras vidas. Yo mismo, cuando trabajo en el campo y cae la tarde, no puedo evitar mirar hacia el monte. Recuerdo a esas figuras rodeando la hoguera, recuerdo los círculos trazados en la tierra y esa voz que parecía brotar de lo profundo. Me pregunto cuántas generaciones más seguirán practicando lo mismo en silencio, escondidos detrás de la espesura. No sé si algún día alguien logrará detenerlos o si simplemente forman parte de esas fuerzas ocultas que han convivido con los campesinos desde hace siglos. Lo único cierto es que, desde aquella noche, comprendí que no todo lo que vemos en el monte pertenece a este mundo común. Hay cosas que caminan junto a nosotros, esperando el momento de mostrarse, y cuando lo hacen, dejan cicatrices que ninguna oración puede borrar por completo. Y aunque trato de vivir con normalidad, cada vez que escucho los perros aullar mirando hacia las colinas, siento que algo en la oscuridad responde a un llamado que no tiene fin. Desde que tengo memoria, mi abuelo me hablaba de la Sierra de Puebla como un lugar donde los hombres trabajaban la tierra, pero también como un sitio donde lo desconocido se mezclaba con la vida diaria. Crecí oyendo relatos de campesinos que habían visto luces extrañas entre los árboles, animales que se movían con demasiada inteligencia y voces que salían de los barrancos sin que hubiera nadie cerca. Mi abuelo no era un hombre dado a inventar, y cuando hablaba lo hacía con la seriedad de quien sabe que la naturaleza guarda secretos que no todos deberían conocer. Con el tiempo, cuando él murió, heredé un pequeño terreno en esa misma sierra. No era gran cosa, un par de hectáreas de cultivo de maíz y una cabaña sencilla de madera. Yo vivía en la ciudad, pero la idea de volver al campo me atrajo. Pensaba que podría escapar del ruido, dedicarme a sembrar y cuidar del lugar como lo había hecho mi familia. Además, me atraía la idea de reconstruir los recuerdos de infancia que tenía junto a mi abuelo. La primera vez que llegué como dueño, me acompañó un vecino, don Aurelio, un hombre ya mayor que conocía cada rincón de la zona.
Mientras me mostraba el terreno, se detuvo varias veces para advertirme de ciertas cosas. No se trataba de límites o de problemas con otros campesinos, sino de lugares que debía evitar. Uno de esos era un claro que se formaba en la parte más alta del terreno, rodeado de encinos viejos. Allí, me dijo, no convenía trabajar la tierra ni pasar de noche. Yo sonreí, pensando que era parte de esas creencias rurales, pero noté que él no lo decía en broma. Su mirada se clavó en los árboles como si recordara algo. Cuando le pregunté la razón, se limitó a decir que desde hacía generaciones se sabía que ese claro era usado en noches específicas por personas que no buscaban rezar ni pedirle favores a Dios. Usaban velas negras, ofrendas raras y dejaban marcas en la tierra. Según él, era mejor fingir que el lugar no existía. Durante los primeros días no pensé mucho en eso. Me dediqué a limpiar la cabaña, a preparar la tierra para sembrar y a organizar herramientas. Sin embargo, pronto empecé a sentir que el ambiente alrededor del claro era diferente. No había pájaros cantando en esa parte, y el viento siempre parecía soplar de forma más fría. Lo curioso es que no se veía nada extraño, solo hierba alta, un círculo de piedras y árboles más frondosos de lo normal. La primera experiencia ocurrió en mi segunda semana. Me había quedado hasta tarde limpiando el terreno y decidí caminar hacia el claro para verlo de cerca, aunque sabía que don Aurelio no lo aprobaría. Al llegar, noté que la tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado escarbando. No eran huellas recientes, pero sí lo suficiente para entender que allí había movimiento. También encontré restos de cera derretida y algo que parecía un pedazo de tela quemada. Esa noche dormí intranquilo. No sé si fue por lo que vi o por lo que recordé de las palabras del vecino. En sueños escuché pasos alrededor de la cabaña y un murmullo que no lograba entender. Me levanté sudando, con la sensación de que algo me había seguido desde el claro. Salí al patio con una lámpara, pero no había nada. Solo el maíz joven moviéndose con el viento. Con el paso de los días, empecé a preguntar con cautela a otros vecinos sobre el claro. La mayoría respondía con evasivas, como si no quisieran hablar del tema. Una mujer mayor me dijo que no debía husmear, que ese lugar estaba marcado desde tiempos antiguos y que los hombres sabios del pueblo siempre recomendaban respeto. Lo extraño era que, pese a esa advertencia, nunca lo limpiaban ni lo cercaban. Simplemente lo dejaban estar, como si se tratara de un pedazo de tierra intocable. La curiosidad pudo más que el miedo. Una tarde decidí volver, esta vez con calma y observando con detalle. Encontré algo nuevo, marcas circulares en el suelo, hechas con piedras pequeñas. No eran dibujos simples, sino símbolos que parecían tener un orden. Yo no entendía nada de eso, pero me quedó claro que alguien las había colocado con intención. Esa misma semana, un suceso inquietante me confirmó que no se trataba de simples supersticiones. Una vaca de don Aurelio apareció muerta en la ladera cercana al claro. No tenía señales de ataque de animal ni de enfermedad. Lo raro fue que alrededor del cuerpo había cenizas y trozos de velas. Cuando los vecinos lo encontraron, nadie quiso acercarse demasiado. Don Aurelio, con rostro serio, solo dijo que no era la primera vez que pasaba algo así. Yo intentaba mantener la calma, pero la sensación de estar rodeado de algo que no comprendía se volvió más fuerte. Por las noches, el murmullo que había escuchado en mi sueño empezó a repetirse, ahora estando despierto. No eran voces claras, más bien un conjunto de susurros que parecían venir de la dirección del claro. Algunas veces se mezclaban con el sonido del viento, pero había momentos en que se sentían demasiado cercanos, como si alguien estuviera junto a la cabaña. Decidí anotar todo en un cuaderno. Pensé que quizás llevar un registro me ayudaría a mantener la mente fría, a separar lo real de lo imaginado. Escribía la hora, lo que escuchaba o encontraba y lo que hacían los vecinos al respecto. Entre esas notas, marqué la noche en que vi una figura a lo lejos. Era solo una silueta quieta, parada entre los encinos. No se movía, no hacía ruido, pero permaneció allí hasta que regresé a la cabaña con el corazón acelerado. A la mañana siguiente fui al lugar, buscando huellas, pero no hallé nada. La hierba estaba intacta. Fue entonces cuando empecé a pensar que el claro no era solo un sitio usado para ritos por la gente del pueblo, sino que quizás había algo más antiguo, algo que los propios vecinos ya aceptaban sin decirlo en voz alta.
Lo más inquietante ocurrió poco después, cuando descubrí que mi abuelo había dejado un pequeño cofre en la cabaña. Yo no lo había visto antes porque estaba escondido bajo una tabla del suelo. Dentro había hojas amarillentas, donde él mismo había escrito sobre el claro. Decía que en su juventud había sido testigo de reuniones nocturnas, de cánticos extraños y de personas que entraban al lugar en silencio y salían al amanecer. También anotaba que en varias ocasiones había visto animales muertos en el mismo punto donde ahora yo encontraba restos. Esa revelación me cambió la perspectiva. Ya no se trataba de una simple advertencia de un vecino supersticioso, sino de algo que mi propio abuelo había documentado con detalle. Y si él, un hombre serio y trabajador, se había tomado el tiempo de escribir sobre ello, era porque en verdad había algo que debía tomarse en serio. Las noches siguientes fueron cada vez más tensas. Los susurros se hicieron más claros, como si ahora formaran palabras que apenas podía reconocer. A veces eran oraciones incompletas, otras veces parecían lamentos. Me descubrí evitando mirar hacia la ventana de la cabaña, pues tenía la sensación de que algo se movía afuera, esperando. Una madrugada, sin planearlo, me levanté y caminé hacia el claro con la lámpara en la mano. No entendía por qué lo hacía, era como si algo me empujara a ir. Al llegar, vi de nuevo las marcas en la tierra, pero esta vez no estaban hechas con piedras. Eran dibujos trazados con ceniza, extendiéndose como ramas negras sobre el suelo. Me quedé paralizado, sabiendo que alguien, o algo, había estado allí poco antes de mi llegada. Regresé con prisa a la cabaña y no pude dormir más. El miedo me mantenía alerta, pero también una pregunta constante: ¿qué buscaban en ese lugar y por qué seguían haciéndolo? El día siguiente fue extraño desde que salió el sol. Yo me levanté con la intención de continuar con la limpieza de la Troye, aunque en el fondo no quería regresar ahí. Mi padre había notado que andaba inquieto, así que me acompañó al menos para abrir las puertas y dejar que entrara el aire. El lugar olía fuerte, como si la tierra misma se hubiera fermentado. El polvo colgaba en el aire y, a pesar de que estaba abierto, la luz no parecía penetrar con naturalidad. Mientras recogíamos lo que quedaba del maíz, papá se detuvo a observar las paredes. Había marcas que no eran normales. Se parecían a rayones hechos con uñas, largos y profundos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente de dentro hacia afuera. Lo curioso era que las tablas no mostraban signos de haber sido rasgadas por animales. Eran cortes precisos, aunque irregulares, y estaban cubiertos por una capa oscura que parecía hollín. Mi padre se limitó a decir que quizá habían sido los murciélagos, pero ambos sabíamos que eso no tenía sentido. A media mañana, un vecino pasó a saludarnos. Se llamaba Eliseo, un hombre mayor que conocía bien las historias del pueblo. Apenas cruzó la puerta, notó las marcas en la madera y se puso serio. Comentó, con voz baja, que esas señales no eran de animales. Según él, había escuchado que en esa Troye, antes de que mi abuelo la construyera, se reunía un grupo de personas a escondidas. No era seguro si eran brujos o gente que practicaba rituales extraños, pero decía que varios ancianos recordaban haber visto fogatas en ese terreno por las noches, mucho antes de que la familia se estableciera ahí. Su testimonio no me sorprendió tanto como la forma en que lo contó. Eliseo miraba hacia la puerta, como si esperara que alguien más pudiera escucharlo, y nunca mencionó nombres. Solo dijo que algunos que habían intentado limpiar ese terreno antes habían enfermado gravemente o se habían ido del pueblo de manera repentina. Cuando se marchó, me dejó con la sensación de que lo que habíamos visto la noche anterior tenía relación directa con esa historia que él se negó a explicar del todo. El resto del día lo dedicamos a intentar normalizar las cosas. Papá insistía en que no debía pensar demasiado, pero yo sentía que algo permanecía escondido en ese lugar. Por la tarde, mientras acomodaba unas herramientas, vi de nuevo esa sombra que se arrastraba. Esta vez no fue tan fugaz, se movió entre los sacos de grano y me pareció distinguir una silueta humana agachada, como si caminara en 4 patas. Al voltear completamente hacia ahí, no había nada. Me quedé paralizado unos segundos, hasta que escuché el portazo de la Troye cerrándose sola, aunque no había viento. Esa noche casi no pude dormir. El recuerdo del rostro que había visto en el rincón seguía ahí, y aunque intentaba convencerme de que había sido producto del cansancio,
cada pequeño ruido en la casa me devolvía la sensación de estar vigilado. Mi madre, al verme intranquilo, me contó que cuando era niña había escuchado que algunas familias de por ahí enterraban cosas en las trojes para proteger el grano. A veces eran animales, pero otras veces, según las habladurías, utilizaban restos humanos, como parte de una brujería para asegurar que nunca faltara la cosecha. No quiso profundizar, pero con eso fue suficiente para encender mi imaginación. Decidí que necesitaba comprobar por mí mismo lo que había bajo la tierra de la Troya. Al día siguiente, cuando estuve solo, comencé a excavar en el rincón donde había visto aquella silueta. Al principio era pura tierra húmeda y oscura. Después de un rato, mis manos tocaron algo duro. No era una piedra, sino un objeto pequeño envuelto en tela. Lo desenterré por completo y descubrí que se trataba de un paquete atado con hilos negros. La tela estaba podrida, pero conservaba una forma más o menos rectangular. Con cuidado lo abrí, y dentro encontré huesos pequeños, tal vez de un animal, aunque algunos tenían una forma que me recordó a los dedos de una mano. Junto a ellos había trozos de papel con símbolos dibujados con tinta rojiza, que ya se habían desvanecido. Me quedé observando aquello durante mucho rato, sin atreverme a tocar más. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, como si de repente me hubieran quitado toda la fuerza. Decidí envolver todo otra vez y volverlo a enterrar, pero apenas terminé, escuché detrás de mí un murmullo. No eran palabras claras, sino un lamento bajo, como si alguien rezara o pidiera ayuda en susurros. Salí corriendo de la Troya sin voltear atrás. Esa noche hablé con mi padre y le conté lo que había encontrado. No me creyó del todo, pero tampoco me contradijo. Dijo que no debía volver a escarbar, que lo que estuviera ahí abajo no nos correspondía moverlo. Insistió en que no hiciéramos ruido con eso en el pueblo, porque la gente podía malinterpretar y señalar a la familia. Yo lo entendía, pero sentía que no podíamos simplemente dejar las cosas como estaban. Los días siguientes se volvieron más pesados. La Troya comenzó a tener un olor insoportable, como carne descompuesta, a pesar de que no había nada visible. En las noches escuchaba golpes en las tablas, como si alguien rascara desde dentro. Una madrugada me levanté porque los perros ladraban sin parar. Cuando salí al patio, vi la puerta de la Troya entreabierta. Me acerqué lentamente y, al asomarme, vi que dentro había figuras moviéndose en círculo, como sombras proyectadas por un fuego invisible. El aire estaba helado, y sentí una presión en el pecho que casi me impidió respirar. Corrí de regreso a la casa y desperté a mi familia. Ellos no vieron nada cuando llegaron conmigo, pero el olor seguía ahí, más fuerte que nunca. Mi padre no dijo nada, pero su rostro estaba pálido. Desde ese momento comenzó a hablar de la posibilidad de derrumbar la Troya y levantar otra en un sitio diferente del terreno. Mi madre estuvo de acuerdo, aunque yo sentía que eso no iba a detener lo que fuera que habitaba ahí. Las últimas semanas en el rancho fueron una mezcla de silencio y tensión. Yo evitaba pasar por la Troya, pero no siempre lo lograba. En varias ocasiones escuché llantos apagados en su interior. Era una voz femenina, suave pero desgarradora. Cuando le pregunté a mi madre si había escuchado lo mismo, me dijo que no, aunque su expresión me revelaba que no quería admitirlo. Con el paso de los días, los vecinos también comenzaron a hacer preguntas. Algunos decían que habían visto luces dentro de la Troya por las noches, otros que escuchaban cantos extraños viniendo de nuestro terreno. Mi padre trataba de mantener las cosas bajo control, pero el rumor se propagó rápido. Fue entonces cuando Eliseo regresó para advertirnos que lo mejor era cerrar por completo ese lugar, sin importar lo que quedara guardado dentro. Dijo que había cosas que no debían abrirse jamás, porque pertenecían a tiempos y personas que ya no estaban entre nosotros. Yo no sabía qué pensar. Lo único claro era que esa sombra, la que vi por primera vez en el rincón, parecía haberse convertido en algo más grande, como si cada día tomara más fuerza. Sentía que me observaba constantemente, incluso fuera de la Troya. Era imposible ignorarlo. Con el regreso de la calma aparente, la vida en el rancho siguió su curso, pero nunca volvió a ser la misma. Yo permanecía en constante estado de alerta, como si en cualquier momento algo pudiera volver a irrumpir en nuestro mundo. Los animales, aunque más tranquilos, seguían mostrando desconfianza en ciertos puntos del terreno, especialmente cerca del arroyo.
Parecía que lo que habitaba ahí no había desaparecido por completo, sino que simplemente se mantenía a la espera. Con el paso de los días, decidí investigar más a fondo. Pregunté a ancianos de la región, quienes me contaron fragmentos de historias que coincidían demasiado con lo que vivíamos. Me hablaron de brujos que usaban figuras de cera y cabellos humanos para doblegar a las personas, de maldiciones que se sembraban en la tierra con la misma fuerza que las semillas. Algunos aseguraban que en esos parajes se habían realizado sacrificios antiguos, pactos con fuerzas que ya no pertenecían al mundo de los vivos. Un hombre mayor me dijo con voz temblorosa que lo nuestro no era casualidad, que el rancho había sido levantado sobre un sitio marcado, un cruce de caminos invisibles donde la energía nunca se aquieta. Aquello me hizo pensar en las desapariciones de gallinas, en los ruidos nocturnos y en las figuras que habíamos visto rondar. Quizás no era un ataque personal contra mi familia, sino la consecuencia de habitar un lugar donde lo extraño siempre estaba latente. Intenté dejar ofrendas de respeto en el monte, un poco de maíz, flores, velas encendidas al pie de un mezquite. No lo hice por devoción a alguna religión en particular, sino como un gesto de conciliación, de reconocimiento hacia lo que se movía en silencio. Y aunque al inicio pensé que era inútil, noté que las noches se volvieron más soportables. El aire pesado se disipaba por momentos, como si algo aceptara mi intento de convivencia. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche en que vimos las figuras bajo la tormenta seguía siendo imborrable. Mis hermanos y yo apenas hablábamos de ello, pero en nuestras miradas estaba el mismo miedo grabado. A veces pensaba que si contábamos lo ocurrido con detalle, daríamos más fuerza a aquello, como si pronunciarlo lo invocara. Por eso, decidimos guardar silencio ante los demás, limitándonos a comentar que el rancho tenía sus rarezas, pero nada más. Años después, cuando algunos familiares se establecieron en otras tierras, el rancho quedó bajo mi cuidado. He seguido viviendo aquí, cuidando de los animales y de las siembras, soportando noches en las que los ruidos vuelven a recorrer los pasillos de la casa. En ocasiones escucho pasos descalzos en el patio o golpes secos en las ventanas. Y aunque me acostumbro, nunca dejo de sentir la intranquilidad de lo inexplicable. Una madrugada, mientras revisaba las cercas, volví a ver una sombra avanzar lentamente hacia el arroyo. Esta vez no sentí el mismo terror que antes, sino una especie de resignación. Comprendí que esas presencias no se marcharían jamás. No me buscaban a mí en particular, simplemente compartían este espacio, como si el rancho fuera también suyo. Con el tiempo aprendí a no enfrentarlas, sino a reconocer su existencia. He llegado a pensar que quizá nosotros somos los intrusos en su territorio, y no al revés. Y aunque sigo sintiendo miedo cuando el viento trae lamentos o cuando los perros se erizan sin motivo, también he aceptado que algunas tierras guardan secretos que no se pueden romper, solo sobrellevar. Hoy, cada vez que me siento bajo el mezquite al caer la tarde, observo el horizonte del campo y me pregunto si algún día alguien logrará descifrar qué ocurrió en este lugar. Tal vez nunca sepamos la verdad completa, pero yo sé que lo que nos rodea es real. No son simples supersticiones ni historias de pueblo. Lo que habita aquí sigue caminando entre nosotros, invisible la mayor parte del tiempo, pero siempre vigilante. Esa certeza me acompaña cada noche, recordándome que en el corazón del campo mexicano hay misterios que nunca se apagan, aunque intentemos ignorarlos. Y yo, por más que lo intente, no podré olvidar que vivo en un rancho donde lo visible y lo oculto conviven sin tregua. Cuando hablo de lo que pasó en aquellos años en el rancho de mi tío Julián, no lo hago con la intención de asustar a nadie, sino de dejar constancia de lo que vivimos. Éramos campesinos acostumbrados al silencio de la noche, al canto de los grillos y al ulular de los búhos, pero lo que ocurrió allí superó cualquier cosa que pudiéramos explicar con palabras sencillas. Mi tío había heredado esas tierras en los alrededores de Zacatecas, un rancho amplio con parcelas de maíz y un par de corrales. Al principio parecía un lugar común, seco en verano y fresco en invierno, pero la gente del pueblo siempre lo mencionaba con cierto recelo. Decían que mucho antes, en esas tierras, se habían hecho reuniones que no eran precisamente religiosas. Yo me quedé una temporada con mi tío para ayudarle en las cosechas. Apenas era un muchacho y lo veía como una oportunidad de aprender lo que significaba cuidar la tierra.
Lo que más me llamó la atención desde el inicio fue una construcción de piedra que permanecía en ruinas, en lo alto de una loma dentro de la propiedad. Eran solo muros desgastados, cubiertos de maleza, pero la gente lo llamaba la Capilla Vieja. Nadie iba allí. Cuando pregunté por qué, mi tío solo murmuró que había sido mejor dejar que el tiempo la consumiera. Sin embargo, no me quitaba de la cabeza que había algo extraño en ese sitio. Las primeras semanas pasaron tranquilas. Me acostumbré a los amaneceres fríos, a cargar agua desde el pozo y a dormir temprano para levantarme al día siguiente. Fue en la tercera semana que las cosas empezaron a cambiar. Una noche, los perros comenzaron a ladrar sin razón. Sus ladridos no eran los normales cuando escuchaban coyotes, sino más largos, más cargados de desesperación. Salimos con lámparas, pero lo único que alcanzamos a ver fueron sombras que parecían moverse entre los arbustos. Mi tío, con un rostro endurecido, me dijo que lo mejor era no seguirlas. A la mañana siguiente encontramos cruces de ramas clavadas en la tierra, justo frente al camino que llevaba a la Capilla Vieja. Pensé que alguien del pueblo nos estaba jugando una broma, pero mi tío no lo vio de esa manera. Me pidió que no mencionara nada y que me concentrara en las cosechas. Las noches siguientes fueron peores. El ganado se agitaba sin causa, como si oliera a un depredador invisible. Yo escuchaba pasos en el patio, pasos lentos que no dejaban huella alguna. A veces creía que eran personas susurrando en un idioma extraño, muy bajo, pero cuando prestaba más atención, el silencio volvía a ocuparlo todo. Recuerdo una madrugada en particular, me despertó un sonido semejante a cánticos, tenues pero constantes, que venían desde la loma donde estaba la capilla. Me armé de valor y me acerqué un poco, solo para confirmar que no era imaginación. Allí, bajo la luz de la luna, vi figuras paradas en círculo, alrededor de lo que parecía un altar improvisado. No eran claros sus rostros ni sus vestimentas, apenas siluetas que se confundían con las sombras. El miedo me obligó a regresar a la casa, donde fingí dormir para que nadie notara mi temblor. Con el tiempo, comprendí que mi tío sabía más de lo que me había contado. Lo descubrí cuando encontré un cuaderno viejo escondido entre sus cosas. Las páginas hablaban de rituales antiguos realizados en esa capilla por grupos que buscaban poder o protección, y mencionaban sacrificios de animales. Según lo que estaba escrito, la capilla nunca fue realmente de oración, sino un lugar donde se mezclaban creencias y prácticas que atraían fuerzas oscuras. Lo más inquietante era leer que algunas familias del pueblo habían participado hacía décadas y que muchos callaban por vergüenza o miedo. Yo no sabía qué pensar. En lugar de aclarar mis dudas, esas páginas aumentaron mi inquietud. Me sentía observado a todas horas, sobre todo al cruzar los campos cercanos a la loma. El aire se volvía pesado allí, y los pájaros evitaban posarse en los árboles cercanos. Más de una vez tuve la sensación de que alguien caminaba detrás de mí, y al voltear no había nada. Mi tío seguía sin hablar del tema, aunque su manera de mirar hacia las colinas me decía que no eran simples imaginaciones mías. Lo que empezó siendo una estancia para aprender sobre el campo se convirtió en un periodo donde cada noche parecía alargarse más de lo normal. Con la amenaza silenciosa de esa capilla en ruinas que nunca terminaba de desmoronarse. Yo no podía prever hasta dónde llegarían las cosas, ni que lo que estaba por suceder marcaría de manera definitiva la memoria de nuestra familia. Los días que siguieron a aquel hallazgo fueron pesados. La familia decidió guardar silencio, temiendo que al dar a conocer lo ocurrido atrajeran desgracias. Sin embargo, el ambiente en la casa cambió. Mi primo, quien había encontrado el paquete, empezó a enfermarse. Primero fue un cansancio inexplicable, luego dolores en el pecho y fiebres que iban y venían sin razón aparente. Lo llevaron al médico del pueblo, pero no encontraron causa alguna. Mientras tanto, por las noches, la calma se quebraba con ruidos que parecían provenir del corral. Gallinas alteradas, perros que no dejaban de aullar, e incluso el ganado que embestía las cercas como si algo lo asustara. Nadie podía explicarlo. Mi tío decía que era cosa de animales salvajes, aunque dentro de la familia sabíamos que aquello comenzó justo después de que se desenterró lo que había bajo el guamúchil. Mi abuela, mujer de temple fuerte, decidió intervenir. Ella no era devota de supersticiones, pero sí conocía las costumbres antiguas.
Mandó traer al señor Bernabé, un hombre mayor que, según decían, entendía de rezos y remedios contra lo que llamaban mal puesto. Cuando él llegó, pidió ver el lugar exacto donde habían desenterrado el paquete. Con un machete limpió la tierra alrededor y volvió a marcar la zona. Después dijo que alguien había dejado aquello para que el mal cayera sobre la familia. Según él, no era un simple entierro, sino una trampa de brujería. Explicó que muchas veces los enemigos de sangre recurrían a tales prácticas, enterrando objetos malditos cerca de las casas para que el espíritu de la familia se debilitara. Esa noche, Bernabé encendió una fogata en el patio. Quemó hierbas de olor fuerte y rezó en voz baja mientras esparcía humo por todos los rincones. Mi primo, recostado en una hamaca, apenas podía mantenerse consciente, pero durante el ritual su respiración pareció estabilizarse. El silencio que reinó después fue tan profundo que todos quedamos atentos, como si algo se hubiese detenido en el aire. Al día siguiente, mi tío encontró marcas en la tierra detrás del corral. Eran huellas, pero no se parecían a las de un hombre ni de un animal común. Como si alguien hubiese caminado descalzo, pero con los pies deformes. Las siguieron hasta la orilla del río, donde se perdían entre el lodo. Nadie se atrevió a cruzar para ver hacia dónde continuaban. Lo que más inquietó a la familia fue que esas huellas no estaban al anochecer, sino que aparecían siempre en la madrugada. Como si algo viniera desde lejos, merodeara en la oscuridad y luego desapareciera antes de que saliera el sol. Con cada día que pasaba, la situación se volvía más tensa. A veces, la leña apilada junto al fogón amanecía esparcida como si alguien la hubiera pateado. Otras veces, el agua del pozo tenía un sabor amargo, obligando a la familia a hervirla varias veces antes de beberla. El ganado empezó a enfermarse, y 2 vacas murieron sin explicación. La familia comenzó a sospechar de vecinos con quienes habían tenido disputas antiguas por límites de tierra. Recordaban insultos, miradas torcidas y amenazas veladas que se habían lanzado en fiestas o reuniones. El miedo creció al pensar que alguien cercano les estaba haciendo daño, pero nadie se atrevía a señalar directamente. Una noche, mi abuela me pidió que la acompañara al altar que había en la sala. Encendió velas y me hizo repetir con ella algunos rezos. Al final me dijo que no debía comentar nada en el pueblo, que era mejor guardar silencio y fortalecer el espíritu, porque lo que se enfrentaba no se combatía con palabras sino con resistencia. Sin embargo, el silencio de la familia no evitaba que lo extraño continuara. Al contrario, parecía alimentar la presencia de algo invisible. Varios aseguraban escuchar pasos en el techo de lámina o sentir que alguien los miraba desde las ventanas sin que hubiera nadie afuera. La tensión llegó a un punto más alto cuando un amanecer encontraron de nuevo un paquete enterrado, esta vez junto a la entrada principal. Dentro había un pedazo de tela con manchas oscuras y huesos de ave quebrados. Bernabé dijo que aquello confirmaba que alguien seguía trabajando contra la familia. La sensación de amenaza se volvió constante, como si no hubiera seguridad en ningún rincón del rancho. En medio de ese ambiente pesado, mi primo empeoró de repente. Una madrugada comenzó a delirar, repitiendo nombres de personas que vivían en el mismo pueblo, como si señalara sin querer a los responsables. La familia se asustó tanto que decidió ocultar esa información, temiendo que las sospechas provocaran conflictos aún más graves. El aire dentro de la casa ya no se sentía limpio. Las noches eran interminables, y las oraciones parecían chocar contra un muro invisible. En la oscuridad, todos esperábamos el siguiente golpe de aquello que no terminábamos de entender. Cuando el amanecer comenzó a asomarse por entre las montañas, yo seguía despierto. Había pasado la noche entera repasando en mi cabeza lo ocurrido. El monte estaba quieto, los animales ya salían de sus escondites y el aire fresco devolvía algo de claridad a mi pensamiento. Sin embargo, la paz era engañosa. Sabía que lo que había presenciado no se borraría nunca de mi memoria, ni podía explicarse con razones simples. Al regresar a casa me encontré con mi esposa y mis hijos, quienes notaron de inmediato mi aspecto cansado y la palidez que llevaba encima. No les conté todo, solo dije que había oído cosas en el monte y que prefería no hablar de más. Con el paso de los días, las conversaciones en el pueblo se tornaron cada vez más inquietantes. Los vecinos coincidían en escuchar tambores lejanos durante la madrugada, lamentos que subían desde las laderas y animales encontrados muertos sin una razón clara.
Yo trataba de no intervenir, pero cada comentario me recordaba la procesión encapuchada que había observado. Un hombre mayor del pueblo, que muchos respetaban por su sabiduría campesina, se me acercó cierta tarde y me preguntó directamente si yo había visto algo. Me habló de cómo, en épocas pasadas, hubo grupos que practicaban rituales en las montañas, convencidos de que podían obtener favores de la tierra y la lluvia mediante sacrificios ocultos. Me confesó que de niño había escuchado a su propio padre advertirle que nunca debía acercarse a ciertos cerros, pues en las noches solían reunirse personas que vestían de negro y murmuraban palabras en lenguas que nadie comprendía. Lo escuché en silencio, sintiendo que confirmaba lo que yo ya temía. Le conté a medias lo que había visto, las túnicas, la procesión y la sensación de que no eran simples vecinos. Él solo asintió y me aconsejó mantenerme lejos, no hablar demasiado y cuidar de los míos. Según dijo, esas prácticas no se erradicaban del todo, se escondían, cambiaban de sitio, pero seguían vivas en secreto. Con el tiempo, traté de volver a mi rutina. Sembraba, cuidaba el ganado y evitaba salir después del anochecer. No obstante, la vida en el campo exige trabajo constante, y más de una vez tuve que subir de nuevo al monte por necesidad. Siempre con la misma atención, con los ojos atentos a cualquier movimiento extraño y el oído dispuesto a captar los tambores o los murmullos. Nunca volví a toparme con la procesión, pero cada vez que el viento trae sonidos lejanos siento que mi cuerpo se estremece. Pasaron meses antes de que pudiera dormir con tranquilidad. Aunque los rumores en el pueblo se fueron apagando, yo nunca olvidé lo que presencié aquella noche. Hay quienes creen que las historias de sectas en los cerros son exageraciones o inventos de campesinos supersticiosos, pero yo sé lo que vi. Y aunque nunca pude comprobar si eran vecinos disfrazados o gente venida de otro lado, estoy seguro de que lo que hacen no busca ningún bien. Lo más inquietante es que, cada tanto, en fechas señaladas del calendario agrícola, aparecen señales en los montes. Cruces de ramas clavadas en la tierra, restos de velas negras, animales que nadie reconoce como propios y huellas que no corresponden a ningún calzado común. Quien pasa por ahí finge no haber visto nada, porque en el campo se aprende a callar ciertas cosas para poder seguir viviendo en paz. Hoy, al recordar esa experiencia, solo puedo decir que el silencio y la precaución me han mantenido a salvo. Nunca lo tomé a broma, nunca intenté desafiar lo que vi. Aprendí que en estas tierras, por fértiles y hermosas que sean, también habita algo oscuro, algo que se mantiene vivo a través de generaciones. Y aunque me esfuerzo en darle un sentido, la verdad es que hay cosas que no se investigan demasiado, porque al hacerlo uno corre el riesgo de volverse parte de ellas. Esa noche en el monte me enseñó que no siempre estamos solos cuando creemos estarlo. Y que las sombras que se mueven entre los árboles no son solo producto del viento o del cansancio. A veces, son huellas de prácticas que han sobrevivido al paso del tiempo y que prefieren seguir ocultas, lejos de la luz del día.